Tiene la palabra la señora convencional por Buenos Aires, Ana María Pisurno, Frente Grande. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Casco, Partido Justicialista. Tiene la palabra el señor convencional por Entre Ríos, Rodolfo Parente, Unión Cívica Radical. 72. Señor presidente, señoras y señores convencionales. Estamos asistiendo a un debate importante, como tantos otros en esta convención, que hace aspectos que están teniendo, que siempre tuvieron desde ya en nuestro país una inusitada trascendencia. Y como en tantos aspectos, señor presidente, el derecho público provincial argentino se caracterizó en este terreno por una dinámica mayor. Ha sido más ágil para defender al ciudadano. El ciudadano a su vez ha tenido un más rápido, diligente y ágil acceso a este tipo de derechos, de recursos para proteger estos derechos, y ha acompañado las tendencias jurídicas contemporáneas. El derecho público interno, el derecho de las provincias, que aquí ha sido tan bien relacionado por las señoras y señores expositores. Las provincias, señor presidente, han ido incorporando a sus textos constitucionales los progresos de la ciencia jurídica universal que se han ido dictando en resguardo de los derechos y garantías fundamentales del hombre. Y aquí no quiero dejar de mencionar a Aristóteles y una frase que consigna un libro de un viejo maestro de esta facultad, el doctor Manuel de Ribacova y Ribacova. Decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco, libro quinto, capítulo 10, que cuando la ley dispone de una manera general y en los casos particulares hay algo excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber hablado en términos absolutos, es imprescindible corregirle y suplir su silencio y hablar en su lugar, como él mismo lo haría si estuviera presente. Y nosotros estamos acudiendo, señor presidente, con esta disposición en resguardo de los derechos y garantías fundamentales en orden a su consagración en la Carta Magna de los argentinos. Después que los pueblos de las provincias han hecho lo propio en el derecho público interno, como he referido antes. Fíjese, señor presidente, que ya la Constitución de Santa Fe, la de 1921, la malograda Constitución de 1921, lamentablemente establecía estos principios. ¿Por qué no recordar en esta sesión, señor presidente, la Constitución de San Juan de 1927, señor presidente, cuando, por ejemplo, dispuso el voto femenino, en tren de señalar, de subrayar los avances del derecho público interno? Aquí ha sido mencionado y yo quería destacar este derecho público interno y particularmente el de San Juan, que también en 1985, en la oportunidad de la reforma constitucional, estableció el habeas data sobre el que tan bien nos ha ilustrado mi correligionario, el convencional Francisco de Lich de Córdoba, como así también la Constitución de Córdoba, una de las mejores constituciones actuales de las provincias, que da plena vigencia a este principio que ha sido tan bien señalado. Y fíjese, señor presidente, que como no podía ser de otra manera, en nuestra provincia de Entre Ríos, la Constitución de 1933, aquella vieja pero tan vigente Constitución de 1933, a través de los artículos 25 y concordantes, estableció, señor presidente, los recursos de habeas corpus y amparo, pero también, señor presidente, el trabajo permanente de los partidos políticos y de sus hombres más representativos. Estableció a través de la Ley de Procedimientos Constitucionales de 1990, presentado por legisladores de la Unión Cívica Radical, y por un decreto del gobernador Busti, compañero nuestro en estas bancas de 1991, según recuerdo, 89, perdón, el habeas data a través del decreto 3317, suscrito también por el ministro de Gobierno.
De manera que, insisto, el derecho público interno, señor presidente, como en tantas materias, nos lleva la delantera. Este proyecto entonces se enlaza con esta tradición, con esta corriente, señor presidente. Esto que hoy estamos analizando significará, a no dudarlo, una verdadera democratización de la ley, en el sentido de que por simplificar sus procedimientos, metodizar su articulado y ordenar un texto apropiado, se la coloque a la ley fundamental al alcance del ciudadano común, al alcance del compatriota, a su inteligencia y uso, para que éste pueda utilizar, señor presidente, la Constitución como un arma en el resguardo de sus derechos y garantías fundamentales, y para que quien manda, para quien gobierna, sepa que la ley de los argentinos es la ley más esencial y principal de los argentinos. Existen disposiciones de este carácter que resguardan este tipo de derechos. Entonces, y esto tiene que ver con nuestras realidades, con nuestros sufrimientos, con nuestras cargas, con nuestra historia política contemporánea, señor presidente, porque no casualmente ha sido recordado aquí en un injundioso discurso la relación que tiene el habeas corpus con la desaparición forzosa de personas en la República Argentina, que fue una realidad que nos golpeó muy cerca, señor presidente, hace no tantos años, y quienes hemos padecido en carne propia las consecuencias de las interrupciones reiteradas del orden institucional en la República Argentina, sabemos muy bien, señor presidente, de qué se trata, y no es justamente denominando o asignándole carácter elefantiásicos a estos artículos cómo vamos a ir en resguardo de los derechos y garantías fundamentales del ser humano, señor presidente. Cuanto mejor se consignen estos derechos en el texto constitucional, mejor. Pero si hay que determinarlos y precisarlos uno por uno y de la manera más amplia posible, tanto mejor, señor presidente, porque es mucha la carga histórica que existe en esta Convención Constituyente como para que ignoremos la importancia que estos aspectos tienen. Pero, señor presidente, también debemos decir algo sobre los procedimientos. Siguiendo a Calamandrei, cuando nos enseña que todas las declaraciones constitucionales son inútiles si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su funcionamiento real. Y tengo para mí, señor presidente, y esto ha sido dicho por las señoras y señores convencionales, que el texto de este artículo que se propone incorporar a la reforma constitucional está estableciendo, de hecho, los procedimientos más idóneos para que las garantías fundamentales del ser humano se vean amparadas. Porque de otra manera, señor presidente, estaríamos legislando en abstracto, estaríamos legislando sin pensar en la mejor manera, como decía, de ir a auspicio de la persona humana y de sus derechos. Y así entonces tenemos el amparo, y así entonces tenemos el habeas data, que ha sido tan bien referenciado, y así tenemos entonces el habeas corpus. Habeas corpus, señor presidente, que necesariamente tiene que ver con lo que significan los códigos de faltas. Aquí ha sido reclamado por un señor convencional que todos los días en la Argentina existen violaciones a derechos de los jóvenes, de los marginados, y seguramente muchos de ellos, señor presidente, son perseguidos a través de algunos edictos y algunas disposiciones violatorias de la Constitución vigente. Y nada mejor, señor presidente, que decir estas palabras aquí en esta convención, en el sentido de que deben eliminarse esos edictos policiales vejatorios de la dignidad humana, deben modificarse este tipo de procedimientos en todas y cada una de las jurisdicciones, para que nunca más tengamos que lamentar en estos foros y tengamos que insistir en estas asambleas sobre la presencia perniciosa de los edictos policiales en la legislación argentina todavía, señor presidente. Los recursos, señor presidente, siguiendo a Goodman, son los famosos rights del derecho anglosajón, que tanto y tan bien ha profundizado en esta materia. Y allí encontramos a los mandamus, señor presidente, que son aquellos que obligan a hacer a la administración lo que la administración ilegalmente se había negado a hacer. Las injunctions, señor presidente, que son aquellas que tienden a impedir un obrar cuando no se debía obrar de esa manera. La certiorari, que apunta a revisar decisiones administrativas que pueden ser reformadas o anuladas. El habeas corpus, a
suiciendum, señor presidente, a fin de que el detenido pueda ser inmediatamente puesto en libertad si la administración había procedido ilegalmente. Y el quo warranto, señor presidente, para impedir la usurpación de una facultad o de un privilegio. En definitiva, señor presidente, señoras y señores convencionales, lo que estamos haciendo, estableciendo, es un código de garantía, una cláusula de garantías constitucionales, porque, siguiendo a Friedrich, a quien ya hemos mencionado en esta asamblea, los derechos tienen una existencia objetiva, señor presidente, fluyen existencialmente de las naturales, de la naturaleza reconocida del hombre, como ocurre con las libertades que les corresponden, pues estas libertades son la manifestación del poder de los seres humanos. Señor presidente, hoy estamos diciendo en definitiva que esta Constitución es la Constitución de los derechos humanos, como aquí se ha dicho o como aquí se ha preferido que sea conocida esta Constitución en el futuro. Pero también estamos diciendo, señor presidente, que esta Constitución será seguramente la que cambie la estructura institucional del país, fortaleciendo los poderes legislativos y judicial de la República. Será la Constitución, señor presidente, de la preservación del medio ambiente, porque no tengo ninguna duda, señor presidente, señoras y señores convencionales, que a través de la interpretación que ya estamos haciendo del artículo que hoy se propone, serán las personas las que tengan los intereses legítimos para ir en resguardo de las garantías violadas en materia de lo que significa el medio ambiente, como aquí ha sido precisamente aclarado por el señor diputado Quiroga Lavie. Porque yo entonces no tendría, señor presidente, explicación que dar a mis comprovincianos de la ciudad de La Paz, a la que visité en la campaña electoral, y les dije que si esta Constitución se aprobaba, nunca más iban a ser sometidos a un proyecto inconsulto, como alguno que se pensó hacer en la década del 70, por el cual la ciudad de La Paz iba a desaparecer virtualmente, señor presidente, porque su geografía, su exquisita geografía iba a ser cubierta por una represa pensada al estilo de los 50, cuando los países que exportaron la tecnología en este tipo de emprendimientos se cantaban loas al progreso material, sin pensar que este supuesto progreso material iba a perjudicar notoriamente el medio ambiente, señor presidente, como quedó perfectamente demostrado. Y estos países que supuestamente exportaron las tecnologías para la construcción de las elefantiásicas represas, señor presidente, tuvieron que lamentar después las consecuencias del deterioro del medio ambiente. Y no casualmente, señor presidente, los países que le cantaban loas a estas banderas hoy lamentan la destrucción de sus bosques y de sus ríos, la contaminación de su ambiente. Yo recuerdo, señor presidente, y esto apunta a una preocupación que fue volcada en este recinto por un señor convencional. Yo recuerdo cuando recibimos la visita de un embajador y de una delegación parlamentaria de un país de la llamada Europa del Este, y esta delegación parlamentaria nos decía que ese país precisamente era uno de los que había sufrido el mayor deterioro en el medio ambiente, porque justamente el progreso material o el supuesto progreso material que en ese país se había impulsado había alterado profundamente el medio ambiente de ese país. Y justamente, señor presidente, esa visita coincidió con el tratamiento que en algún momento le dimos a la Cámara de Diputados de la Nación a la ley de intereses difusos o intereses colectivos, que aquí también ha sido mencionada, una ley que lamentablemente es una asignatura pendiente que tiene el Congreso Nacional con la ciudadanía, una ley del señor diputado Jorge Foloni de la provincia de Salta. Y estuvimos a punto de sancionarla, señor presidente, y a través de esa ley, que estaba acompañada por la mejor doctrina y por la mejor opinión de los juristas más caracterizados de la Argentina, le estábamos dando solución a los reclamos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se agravian frente a estas alteraciones y frente a las violaciones de estos derechos que hoy, señor presidente, a través de este texto constitucional estamos preservando. Entonces, esta Constitución tendrá que ver seguramente, señor presidente, con los intereses colectivos, tendrá que ver con los intereses difusos, tendrá que ver con los intereses de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos, tendrá que ver, en definitiva, señor presidente, con los intereses de la integración, no solamente en materia de derechos humanos, sino también en materia de integración económica con nuestros países hermanos.
Esta, en definitiva, señor presidente, será la Constitución no solo de los derechos humanos, sino la Constitución que los argentinos nos merecemos para los tiempos que vendrán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor convencional.